La Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentan El Poder de Mercado, un espacio para conocer a fondo el contexto de la Ley de Control del Poder de Mercado, los monopolios, los oligopolios, la oferta, la demanda y los derechos que en este contexto mantienen las y los ecuatorianos. Estimados televidentes, es un gusto poder saludarles en su programa El Poder de Mercado. Hoy les daremos a conocer temas y personajes de interés. Bienvenidos. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado realizó una recomendación a la Superintendencia de Telecomunicaciones con el fin de generar mercados transparentes e inequívocos y lograr que los consumidores estén seguros e informados. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado realizó una recomendación a la Superintendencia de Telecomunicaciones para que informe de forma mensual a través de su página web las tarifas de los servicios de telefonía, SMS y datos móviles, efectivamente facturados a los clientes abonados de las empresas de telefonía móvil, clasificados por plan y operador, de manera de facilitar la comparación del usuario. La ciudadanía opina al respecto. Me parece que mientras más haya transparencia en todo tipo de transacción es mejor para nosotros, para los usuarios sobre todo. Y me parece que es una buena iniciativa tratar de proteger al cliente porque normalmente nosotros somos los afectados. Opino que está muy bien, ya que a veces las empresas de telecomunicaciones no nos brindan una buena atención y no tenemos mucha comunicación de parte de las empresas. Y me parece excelente este trabajo porque así nosotros, todos los ciudadanos, podemos, podemos saber de cuánto consumimos mensual y muchas cosas más. Como ustedes dicen, pues para poder comparar los valores de las distintas telefonías, de las distintas compañías telefónicas. Y la segunda, porque me permite saber en realidad cuál es el costo y obviamente poder exigir si es que te quieren cobrar más por alguna llamada, mensajes o algún servicio. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado tiene la disposición de cooperar con las entidades competentes con la finalidad de facilitar la implementación de esta recomendación y garantizar el derecho efectivo de los consumidores a acceder a información clara y veraz, e invita a la ciudadanía en general para que se acerquen a la Superintendencia en caso de inquietudes que pudieran tener en referencia a la presente recomendación. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado informa a los operadores económicos y a la ciudadanía en general acerca del procedimiento de consulta previa en caso de concentración económica. En el tema de concentraciones económicas, el artículo 24 del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado establece los casos en los que un operador económico puede formular una consulta previa a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. La consulta previa que está establecida en el artículo 24 del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado establece que se puede hacer la consulta previa en dos casos. Una, para conocer si la operación motivo del análisis es una de aquellas que se encuentran tipificadas en el artículo 14, si se trata de una fusión, de una adquisición de las acciones o básicamente si hay un cambio o toma de control. Y la segunda es para determinar si cumple con uno de los dos umbrales establecidos en el artículo 16, que sería si reúne el 30% la operación de concentración en el mercado relevante o si, calculando el volumen de negocio de los operadores económicos involucrados, se llega al umbral fijado por la Junta de Regulaciones en el monto de salario de remuneraciones básicas unificadas. El procedimiento de consulta previa a la notificación se deberá hacer por escrito a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y deberá estar acompañada de una descripción de la concentración y de las partes que intervienen, del volumen de negocios de las empresas partícipes en el último ejercicio contable de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la ley, y toda la información necesaria para determinar los mercados relevantes y las cuotas de las empresas partícipes en los mismos. Bueno, hablando como régimen de concentraciones, me parece que la consulta previa es un instrumento muy valioso para dotar de cierta seguridad jurídica a los operadores, porque con la consulta previa se libran de cualquier tipo de incertidumbre. Una vez que remiten la consulta en base a los parámetros establecidos por la ley, tienen un criterio que es vinculante y cierto para los operadores económicos, y de esa manera se pueden evitar sanciones o procedimientos de investigación
por operaciones de concentración no notificadas. En este caso, si hacen este procedimiento, se evitarían las sanciones que están a partir del artículo 79, con lo cual es un procedimiento expedito y que les dota de ciertos elementos con los cuales pueden ya trazar su comportamiento en el mercado. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado responderá en el término de 90 días de haber sido presentada la consulta previa. Ante la posibilidad de una infracción, la Superintendencia procederá de conformidad con la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y su reglamento. Buenas, ¿qué quieres? Solo quería saber si aquí... Sí, solo aquí. Bueno, entonces, ¿me podrías? Solo los viernes, de 4:50 a 4:55. Sí, buenas. ¿Qué quiere? Es que es viernes Sí, y yo... ya sé. Cédula, más copia notariada, certificado bancario, 5 cifras altas, fe de bautizo, certificado de salmonelosis y embarazo. ¿Sabe usted? Solo me falta lo del embarazo, pero lo que pasa es que yo soy hombre. ¿Quiere nuestro servicio o no? Sí, pero el problema es que yo... Viernes, de 4:50 a 4:55. Ya estamos cerrados. Cuando los proveedores son pocos o uno solo, hay espacio para el abuso. La ley es clara. Infórmate. Recomendaciones de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, en base a las facultades que le confiere la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, realiza la recomendación número SCPM-DS-014-2013. Primero, se recomienda al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca y a la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro, Agrocalidad, que consideren la necesidad de que, en el ejercicio de sus competencias, analicen y emitan la normativa que permite el registro, control y promoción específica de los insumos agropecuarios genéricos. Esta normativa servirá como un mecanismo para promover su competencia con los productos de marca, ponderando los beneficios que pueden redundar en materia de costos de producción para los productores agropecuarios nacionales. Segunda, se recomienda coordinar acciones entre el Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca a la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro, Agrocalidad, y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado a fin de lograr las reformas normativas necesarias para proveer al consumidor de más opciones y generar mercados transparentes e inequívocos y consumidores seguros e informados. Tercera, se invita a los medios de comunicación, a las asociaciones de consumidores, a las universidades y a las instituciones públicas y privadas de educación, a las autoridades públicas, a los movimientos populares de base y a la ciudadanía en general que se acerquen a esta superintendencia en caso de inquietudes que pudieran tener en referencia a la presente recomendación. Necesito ayuda, doctor. Todos los días veo mis facturas vencidas por cobrar y mi cabeza parece que va a estallar. Y mi pecho, doctor. Señora. Mi pecho. Cuando me llaman los proveedores a decirme que el pago es por adelantado. Sí, doctor. Yo creo que por eso también se me está cayendo el pelo y no puedo hacer nada. Solo tengo un cliente. No crea que por vaga, sino que así es esto. Y si no le vendo a él, no le vendo a nadie. Señora. Y los proveedores, esos también están confabulados y no me dejan salir de este círculo. Sí, yo sé. Pero ¿qué le voy a hacer? Si mi competencia tiene un montón de dinero y hasta me roban mis marcas para sacarme de una vez del mercado. Eso creo que es lo que me está dañando el hígado. Usted Y además... no necesita un consultorio médico, sino uno jurídico. Vea que ahora con la nueva ley hay varios y gratuitos. Lo importante es que deje de quejarse y comience a informarse. Infórmate en www.scpm.gov.es. En el siguiente reportaje, conozca sobre la afectación de interés general en prácticas desleales. En el marco de la Quinta Conferencia Internacional de Derecho Económico, organizada por la Universidad Andina Simón Bolívar, expositores nacionales se dieron cita en este encuentro para charlar sobre la competencia en el Ecuador. David Echeverría Pinto, intendente de Investigación de Prácticas Desleales de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, expuso sobre los procedimientos de denuncia relacionadas a las prácticas desleales necesarias para determinar la existencia de prácticas desleales que afecten negativamente al interés general o al bienestar de los consumidores, incluidos por procedimientos de consulta formulada por la autoridad competente en materia de propiedad intelectual.
Bueno, se pueden presentar dos tipos de denuncias relacionadas con las prácticas desleales. Unas denuncias presentadas ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Respecto de estas denuncias, el IEPI lo que hace es remitir una consulta ante la superintendencia, la cual en el término de 60 días tiene que responder a ver si es que existen indicios de prácticas desleales y si es que existen elementos o indicios de afectación al interés general o al bienestar de los consumidores y usuarios. En el caso de que exista esta afectación al interés general, al bienestar de los consumidores y usuarios, lo que hace la superintendencia es responder la consulta y requerir que el expediente sea trasladado a la superintendencia a fin de que se radique la competencia y que pueda continuar con el proceso de investigación. Si es que por otra parte se determina que únicamente existe prácticas desleales o indicios de prácticas desleales, pero que no pueden afectar al interés general y que esta práctica afecta exclusivamente a intereses de propiedad intelectual de los particulares, lo que se hace es responder la consulta por parte de la superintendencia y la competencia sigue en el IEPI para que siga tramitando conforme sus normas. Y finalmente, si es que no existen ni indicios de prácticas desleales ni indicios de afectación al interés general, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado responde a la consulta en el sentido de que se ordena el archivo definitivo del proceso de investigación, lo cual tiene que ser acatado por parte del IEPI. Mientras tanto, Juan Fernando Salazar, en el tema de la competencia y la propiedad industrial en el mercado farmacéutico del país, señala que la titularidad de las patentes hace que los propietarios tengan derechos exclusivos sobre un determinado producto. Justamente hay un tema con el posicionamiento que tiene un titular de una patente dentro del mercado. Esa titularidad le obliga a tener derechos exclusivos, es lo que genera un derecho exclusivo sobre esa patente para permitir que otros puedan utilizarla o no. Y muchas veces no se permite ese uso creando monopolios, son monopolios legales, pero lamentablemente eso influye en el mercado en temas de precios. Entonces, con la concesión de estas licencias obligatorias se genera mayor competencia porque se generan precios más bajos. Entonces, por ejemplo, en una licencia obligatoria en fármacos para el Estado, el Ministerio de Salud Pública puede comprarlos a precios mucho más baratos y el beneficiario es lo que se ve como gobierno, que la población tenga libre acceso a medicamentos a través de precios más bajos. En los procedimientos de denuncia formulados ante las entidades involucradas, existe una relación entre un elemento fundamental que es la afectación del interés general o el bienestar de los consumidores o usuarios. Es decir, que no todas las prácticas desleales que existan pueden ser conocidas por la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, sino exclusivamente aquellas que revistan este interés general o esta afectación al interés general de los consumidores y usuarios. Son prácticas que afectan de manera macro a la competencia, a la estructura del mercado y no simples disputas entre particulares. Para esto, la Superintendencia, dentro de la tramitación de los procesos que ya ha venido siguiendo, así como de las guías que se están preparando para mayor claridad y seguridad jurídica, ha considerado ciertos elementos como, por ejemplo, el porcentaje de participación en el mercado, obviamente sin hablar o sin requerir indispensablemente un poder de mercado. Por ejemplo, también si es que se trata de un bien específico que afecta al interés general, como puede ser la alimentación o la salud, por sobre bienes que posiblemente no afectan a ese interés general, como puede ser un bien suntuario, aspectos relacionados como, por ejemplo, el mercado relevante, a qué porcentaje o a qué parte del Producto Interno Bruto representen, es decir, no será lo mismo una práctica que afecte a un mercado muy pequeño en relación al interés nacional respecto de otra que afecte a algo muy general. Son elementos que son considerados a fin de determinar si es que existe o no existe esta afectación al interés general o de los derechos de los consumidores y usuarios. Por supuesto, este es un análisis que tiene que realizarse caso por caso, ya que las circunstancias varían de forma específica y esta clase de reglas, de guías que está considerando la Superintendencia únicamente constituyen aspectos generales que puedan determinar cuál va a ser la manera de actuar de la superintendencia, pero no regirlo a reglas inmutables o a reglas demasiado rígidas. Usted puede encontrar más información acerca de la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado en www.scpm.gov.es. Delegados de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado asistieron al curso Introducción al Análisis Económico de los Derechos de Propiedad Intelectual en la Flaxo Ecuador.
El curso impartido por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual en las instalaciones de Flaxo Ecuador tuvo como objetivo incorporar herramientas de análisis económico al derecho de la propiedad intelectual y crear un vínculo con el derecho y la economía para generar políticas públicas en favor del desarrollo del país. Al respecto, Maximiliano Marcetti, expositor de este curso, resalta la relación entre el derecho de la propiedad intelectual y el derecho de defensa de la competencia. La última charla del día de hoy tuvo que ver con la relación entre el derecho de la propiedad intelectual y el derecho de defensa de la competencia. Creo que esa es un área clave para contrarrestar los efectos nocivos del derecho de la propiedad intelectual, que, tengo que decir, dentro de ciertos límites tiene una razón de ser. El problema es cuando esos límites se transgreden, como en estos momentos, que para nuestros países un régimen demasiado protectivo no es conducente a los intereses nacionales. Creo que el derecho de defensa de la competencia es el mejor remedio, o es un buen remedio para poner límites a estos abusos de derechos de la propiedad intelectual. Pero recalco que no hay que pensar que los derechos de propiedad intelectual no sirven. Simplemente hay que volver a recuperar el equilibrio que tuvieron los derechos de propiedad intelectual solamente para facilitar o generar innovación y creatividad. Funcionarias de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado expresaron el aporte obtenido en este curso. Bueno, ha sido un taller bastante importante, hemos visto bastantes aspectos en los que el derecho y economía convergen y ha habido bastantes aportes en el sentido de que tenemos que tener bastante relación con el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y la importancia de manejar propiedad intelectual y derecho de la competencia en conjunto para evitar abusos. Nos ha ayudado sobre todo a entender un poco más el tema de las patentes, el tema de la propiedad intelectual, ¿no? Y aunarlo, ¿no?, con el tema de competencia para poder analizar mejor este tipo de herramientas legales que existen en el país. A la Superintendencia de Control del Poder de Mercado le interesa que sus funcionarios se capaciten en áreas estratégicas, como es el derecho de la propiedad intelectual para generar políticas públicas en favor del desarrollo del país. Ay, ni sabe, vecina, mi hijita casi se me muere de fiebre. ¿La mayor o la que tiene los ojitos del padrastro? En serio le digo. Cuente qué pasó. ¿No le podría dar algo? Sí, ese fue el problema. Con el costo de las medicinas, casito se me va la guagua. ¿Sí les oyes al par de mayores? Sí, los ojos de padrastro. No, lo de las medicinas. Cachas, el otro día me fui a un seminario en la central y unos extranjeros nos explicaban cómo pudieron hacer desde el Estado para que los precios de las medicinas sean justos y que no abusen por ser los únicos. Pilas, dos manes, pero mínimo y aquí no hay cómo. Oye, ¿en serio? ¿Dónde dan esas charlas? Claro, la idea no es quejarnos, sino informarnos. La ley es clara. Infórmate. Recomendaciones de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, en base a las facultades que le confiere la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, realiza la recomendación número SCPM-DS-015-2013. Primero, se recomienda al Directorio del Banco Central del Ecuador que emita una regulación para que derogue la modificatoria a la Disposición General Única del Título 15 del dinero electrónico, de tal forma que las transacciones cursadas por los sistemas red de redes y pago móvil se realicen mediante dinero electrónico emitido centralizadamente por el Banco Central del Ecuador. Segundo, se recomienda al Banco Central del Ecuador que implemente un modelo de operación y administración centralizado y universal, el cual tendrá como fin mejorar las condiciones de competencia en el mercado de los servicios financieros, controlar el lavado de activos, mitigar la fuga de capitales, la evasión y elusión tanto tributaria como regulatoria. Tercero, se recomienda a todas las operadoras de servicio móvil avanzado que concreten conexiones al del sistema de pagos y transacciones móviles. Cuarto, se recomienda al Directorio del Banco Central para que se establezca los cargos por transacciones móviles con el sistema de pagos en base a la estructura de costos del servicio móvil establecido por el regulador sectorial de telecomunicaciones, generando así un beneficio para que los usuarios finales accedan sin restricciones a este servicio. Quinto, se recomienda coordinar acciones entre las instituciones rectoras sectoriales y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, a fin de aclarar los aspectos técnicos sobre la eficiencia y la transparencia de los mercados para lograr las reformas normativas necesarias,
y generar mercados transparentes e inequívocos y consumidores seguros e informados. Sexto, la Superintendencia invita a los medios de comunicación, a las asociaciones de consumidores, a las universidades y a las instituciones públicas y privadas de educación, a las autoridades públicas, a los movimientos populares de base y a la ciudadanía en general que se acerquen a esta superintendencia en caso de inquietudes que pudieran tener en referencia a la presente recomendación. ¿Sabes qué es un cartel? No me refiero a una publicidad, no, tampoco a una novela policial, en algo se parece. Se denomina cartel cuando varias empresas de un mismo sector, siendo estas autónomas a la vista del público en general, se consolidan como si fueran una sola, repartiéndose los clientes y claro, subiendo los precios de los bienes que producían. Como en Argentina, a finales de los 90, cuando su agencia de control determinó que la Asociación de Fabricantes de Cemento actuaba como un cartel, el cartel del cemento. Ellos se habían puesto de acuerdo y de esa manera pudieron abusar del mercado. Se les impuso fuertes multas, las mismas que si bien han sido apeladas en instancias de resolución superior, nos demuestra que el Estado puede y debe corregir las tendencias de ciertas empresas y de ciertos empresarios en determinadas circunstancias de contradecir los principios de eficiencia que dicen defender. Infórmate en www.scpm.gov.es. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado emitió la lista de los postulantes aprobados para el programa de ayudas económicas. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, dentro de la tercera convocatoria nacional al programa de ayudas económicas, dio a conocer la lista de postulantes que aprobaron el examen rendido el día 26 de octubre de 2013 en las provincias de Azuay, Bolívar, Guayas, Imbabura, Loja, Pichincha y Tungurahua. Al respecto, Gabriela Pérez señala que el objetivo de esta tercera convocatoria fue reunir a estudiantes universitarios de pregrado para que presenten propuestas de tesis enfocadas a estudios de mercado con el fin de detectar los abusos de los monopolios y la competencia desleal de ciertos operadores económicos. A finales de septiembre se abrió la tercera convocatoria, la cual fue anunciada vía la página web de la Superintendencia, así como a través de cuñas publicitarias. Los estudiantes que estuvieron interesados se inscribieron en la página web de la Superintendencia. Una vez que teníamos inscritos, la cual el tiempo de inscripción duró más o menos un mes, funcionarios de la Superintendencia llevaron a cabo capacitaciones en las ciudades de Quito, Loja, Cuenca, Guayaquil, Ambato, Guaranda e Ibarra, para que posteriormente estos estudiantes puedan dar el examen de calificación. El examen se llevó a cabo el día 26 de octubre en las mismas ciudades. Al examen comparecieron 134 estudiantes. A este momento ya se ha calificado esos exámenes. De los 134 estudiantes que rindieron el examen, calificaron 53 estudiantes y en este momento se va a convocar a una reunión para los días 27 y 28 de noviembre, en los cuales se tendrá una reunión con los estudiantes aprobados conjuntamente con Cenecit para indicarles cuál sería el siguiente paso del proceso. El siguiente paso por parte de la Superintendencia es que los estudiantes aprobados remitan sus planes de tesis o sus propuestas de tesis a la Superintendencia, quien evaluará los mismos y determinará si es que los planes cumplen con los fines que busca la Superintendencia, que es generar líneas de investigación. Entonces, una vez que se analice esos planes de tesis, ya tendrán que seguir ese proceso. Los que aprueben, digamos, este último paso, ya deberán seguir el proceso frente a la Cenecit, quien es que otorga la ayuda económica. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, en conjunto con Cenecit, mantendrá una reunión con los postulantes aprobados el 27 y 28 de noviembre para darles a conocer las siguientes fases del proceso de la tercera convocatoria nacional al programa de ayudas económicas. La violación de normas como prácticas de competencia desleal fue motivo de debate entre expositores nacionales e internacionales y ciudadanía en general. En el marco de la Quinta Conferencia Internacional de Derecho Económico organizada por la Universidad Andina Simón Bolívar, expositores nacionales e internacionales se dieron cita en este encuentro y charlaron sobre la violación de normas como prácticas de competencia desleal. Pablo Carrasco expuso a los asistentes sobre este tipo de prácticas desleales y su regulación en nuestra legislación.
Básicamente son dos, las concurrenciales y no concurrenciales. Las concurrenciales son aquellas que regulan el ingreso de operadores económicos en el mercado. Llámense pues justamente patentes, permisos de uso, licencias, etcétera, funcionamiento, etcétera. Las no concurrenciales serían las demás normas de derecho común, como pueden ser laborales, tributarias, medioambientales, etcétera. Una forma para poder determinar la existencia de una violación de normas es a través de una resolución administrativa previa. No obstante, en el momento que se reciba una denuncia por parte de cualquier operador económico en relación a otro por una supuesta violación de normas, la superintendencia tendría que entrar a investigar y verificar si efectivamente, primero, existe el acto y dos, es que tiene una ventaja competitiva significativa por el cumplimiento del mismo. Por otra parte, Alfredo Pular señala cuál es el rol que debe cumplir la autoridad de competencia en cada país. Yo creo que las autoridades de competencia tienen que verse a sí mismos como las autoridades electorales en un proceso electoral. ¿Cuál es el rol de una autoridad en el proceso electoral? Su rol no es decir quién es el mejor presidente. Su rol es que la voz de los votantes refleje la elección del mejor presidente para los votantes, no para la autoridad. La autoridad no le corresponde tomar esa decisión. De manera similar, la autoridad de competencia lo que tiene que velar es para que la voz de los consumidores refleje resultados en el mercado, no para sustituir la voz de los consumidores. Entonces su función es proteger el proceso competitivo. Como la función del órgano electoral es proteger el proceso electoral, no necesariamente un resultado determinado, el rol de la agencia de competencia es proteger el proceso de competencia, el proceso en el que los consumidores interactúan con los proveedores y expresan su voz para recibir los beneficios de la competencia. La misión de la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales es coordinar y supervisar las actuaciones tendientes a investigar y determinar la consecución de prácticas desleales establecidas y sancionadas en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado e identificar a los operadores económicos responsables. Usted puede encontrar más información acerca de la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado en www.scpm.gov.es. Llegamos al final de su programa El Poder de Mercado. Le esperamos la próxima semana con temas y personajes de interés. Recuerde visitar nuestra página web www.scpm.gov.es y seguirnos en las redes sociales que aparecen en pantalla. Una buena semana, hasta la próxima. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentaron El Poder de Mercado, un espacio para conocer a fondo el contexto de la ley y sus derivaciones. Volveremos la próxima semana y continuaremos en contacto en procura de la defensa de los derechos de las y los ecuatorianos.